queridos amigos, estamos aquí nuevamente para hacer nuestro ratito de oración al final del domingo. Espero que les pueda ayudar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bien, siguiendo el recorrido de ese retiro que de alguna manera estábamos haciendo de forma distendida, recorriendo los misterios de la vida de Jesús. Llegamos hoy al último misterio de la vida de Jesús sobre la tierra, que es precisamente su ascensión. Ya habíamos visto la resurrección, cómo Jesucristo resucitó y lo que eso significa para nuestra fe, cómo es el ancla, la puerta segura, el fundamento firme de lo que creemos, lo que nos da seguridad y lo que nos da confianza. Pero digamos que los misterios de la vida de Cristo aquí sobre la tierra, la misión del Hijo al mundo para salvarnos, no culminan ahí, sino que culminan más bien con la ascensión del Señor. Y de hecho, me llamaba la atención en las plegarias eucarísticas de la misa, la plegaria eucarística primera, la tercera, la cuarta, se menciona después de las palabras de la consagración que efectivamente ahí se han condensado la pasión, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Solo la plegaria eucarística segunda no menciona la ascensión, se queda con la pasión, muerte y resurrección. De alguna manera, la liturgia contempla unidos esos cuatro misterios: pasión, muerte, resurrección y ascensión. La realidad de la ascensión es fundamental también porque de alguna manera la iglesia se formó, la iglesia se fraguó en ese arco de tiempo, esos 40 días. El próximo domingo celebraremos la fiesta de la Ascensión, esos 40 días que van desde que Jesús resucita hasta que sube a los cielos. En esos 40 días el Señor les va explicando las escrituras a los apóstoles y les va explicando por decirlo así, su designio salvífico, es decir, los apóstoles pues estuvieron totalmente perplejos en la cruz, no entendieron nada de lo que pasó, estuvieron desalentados, se desanimaron, se desesperaron, pensaron que su ideal había fracasado, no tuvieron fe en la resurrección, a pesar de que Jesucristo por lo menos 3 veces, según nos narran los evangelios, les, les anticipó que tenía que padecer, pero ellos sencillamente no lo podían como aceptar, no lo podían entender. Cuando esas profecías que Jesús les dijo que iba a padecer por parte de los sumos sacerdotes y de los escribas y que iba a ser entregado a los romanos, cuando se hicieron realidad, pues sencillamente se les desmoronó todo su movimiento, toda su idea, todas sus expectativas, sus perspectivas, y estaban profundamente abatidos. No fueron capaces de creer que Jesús iba a resucitar, como también 3 veces se los había dicho con claridad. Incluso a Pedro, Santiago y Juan habían visto a Cristo glorioso en el monte Tabor, precisamente para que no se desesperaran. Pues fue tan duro el trauma de la cruz que pues su fe sucumbió. Y fue necesario que Cristo se les apareciera, que Cristo les reprochara su incredulidad. Y una vez que Cristo resucitó, les fue explicando las escrituras, les fue explicando las profecías, les fue explicando el sentido de todo. De alguna manera, lo que después ha venido a hacer la iglesia, se los habría explicado Jesús durante esos 40 días. Toda la realidad de los sacramentos, toda su misión de evangelizar, de predicar la buena nueva. El Señor pacientemente se los habría explicado, pero ya desde la perspectiva de la resurrección, teniendo Él un cuerpo glorioso, habiendo ya resucitado, les habría planteado cómo Él quería formar una iglesia,
cómo ellos tendrían que predicar el Evangelio, cómo tendrían que eh, pues administrar los sacramentos. San Lucas nos narra en dos ocasiones la ascensión del Señor. San Lucas es el que escribe eh, el Evangelio, su Evangelio, y el que escribe los Hechos de los Apóstoles. Termina su Evangelio precisamente narrándonos la ascensión del Señor. Son sus últimas palabras. Te las leo. Es decir, de alguna manera San Lucas les explica a los apóstoles, perdón, Jesús les explica a los apóstoles, nos cuesta San Lucas, pues cómo se cumplieron en él las profecías. Después les dijo, estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y aquí es la parte importante de cómo son esos momentos, los momentos que de hecho estamos viviendo ahora, conmemorando litúrgicamente en este tiempo de Pascua, es decir, los días que Cristo resucitado pasó con los apóstoles, ya no estaba con las multitudes, ya estaba solo con los apóstoles y con los discípulos, explicándoles su plan salvífico, su designio de salvar al mundo, su designio de formar una iglesia. Dice San Lucas 24, versículo 45. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras. O sea, Jesús ya se los había dicho antes de la pasión, pero no lo entendieron. Fue necesario una gracia especial. La gracia según la cual les abría las inteligencias para que comprendieran las escrituras, porque leyéndolas, porque diciéndoselos con claridad Jesús antes que el Mesías tenía que padecer, pues no lo entendieron. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. O sea, les explica Jesús cómo su designio de formar una iglesia y de dirigirse ya no solo a los judíos, sino a todas las naciones, estaba ya profetizado, como efectivamente estaba profetizado, por ejemplo, en el profeta Isaías. Estaba profetizado que Cristo moriría, que Cristo sería entregado y que la verdad del Evangelio se predicaría a partir de Israel a todos los pueblos del mundo. Entonces, eso que estaba ahí, pero que no se habían dado cuenta, Jesucristo no solo se los explicó durante esos 40 días, sino que les dio la gracia, es decir, la luz en la inteligencia para que pudieran comprender esa revelación. Vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De qué cosas? Pues eso, ¿no? Que está escrito que el Cristo padeciera y que resucitara de entre los muertos al tercer día y se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. O sea, es lo que estaba escrito y es lo que sucedió y es lo que Jesucristo les estaba explicando. Y ellos eran testigos de esa verdad evangélica, eran testigos de cómo se había cumplido esa profecía y eran los encargados de continuarla realizando, predicando ellos el Evangelio. Y sigue Jesús, mirad, voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permanecer en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Ahí Jesús les dice a los apóstoles, voy a enviar al Espíritu Santo. La promesa de mi Padre es el Espíritu Santo. Y les dice, permanezcan aquí hasta que lo reciban. Y entonces dice, y aquí es donde narra San Lucas en su Evangelio la Ascensión. Los sacó hasta cerca de Betania y alzando las manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Es el relato de la ascensión del Señor, el cual ya termina la misión de Cristo sobre la tierra, el envío de la segunda persona de la Santísima Trinidad entre los hombres, que deja paso a la venida del Espíritu Santo con la que comienza el tiempo de la Iglesia. Pero esos 40 días que pasó Jesús con los apóstoles fueron claves, fueron unos días fundacionales donde ya desde la perspectiva de la resurrección, es decir, la perspectiva pospascual, Jesús les fue enseñando pues todo el contenido
de su fe, les fue enseñando todo el contenido de la salvación, les fue enseñando, pues, cuál era me explico, el sentido sobrenatural de, el sentido sobrenatural de su vida, el sentido sobrenatural de, pues, de la iglesia, el sentido sobrenatural de su predicación. De hecho, y es algo que llama la atención, ¿verdad? Y nos deja ver también la paciencia de nuestro Señor. En los Hechos de los Apóstoles se nos narra también la ascensión del Señor. Se nos narra con más detalle. Eh, pero te leo la narración de los Hechos de los Apóstoles, que es escrita por San Lucas, donde se ve que claramente que los apóstoles no terminaban de abandonar su perspectiva como exclusivamente humana, exclusivamente, o sea, les costaba mucho, como nos cuesta mucho a nosotros, tampoco los vamos a juzgar duramente, les costaba mucho trabajo asimilar la perspectiva sobrenatural. Ellos pensaban, como a veces nos pasa a nosotros, que estar con Cristo pues son ventajas, son, no sé, triunfos, éxitos, comodidades, y pues no, o sea, no quiere decir que sea solo sufrimiento y pasarlo mal, ¿no? Pero el Señor quiere siempre elevar nuestra mirada hacia la perspectiva sobrenatural, hacia la vida eterna. Entonces, por ejemplo, te digo, les leo esto que dice los Hechos de los Apóstoles. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que guardasen la promesa del Padre. La promesa del Padre nuevamente es la venida del Espíritu Santo. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Aquí San Lucas, a diferencia del Evangelio, ya dice explícitamente que iban a ser bautizados, iba a ser, bautismo significa lavado, iban a ser lavados con el Espíritu Santo. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es este el momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Como que los apóstoles y los discípulos todavía guardaban una secreta esperanza, decir, oye, pues a ver si Cristo instaura un reino temporal, un reino humano, aquí está resucitado, basta que salga, que aparezca públicamente, todos vieron que lo crucificaron y al verlo vivo, creerán en él. Esperaban de alguna manera que ya iba a hacerse realidad el reino mesiánico, pero un reino político, un reino temporal. Jesucristo justo había estado esos 40 días explicándoles que no venía a ser un reino temporal, que venía a formar una iglesia, que quería que se predicara el evangelio hasta los confines de la tierra, pero ellos todavía no terminaban de abandonar su proyecto. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros algo semejante? O sea, que estamos muy apegados a un proyecto humano y a veces, aunque el Señor nos manda claves, señales, indicios de que, bueno, qué bueno que tengamos ese proyecto, pero por ahí no van las cosas, y a veces nosotros seguimos como dándonos de topes con una pared, ¿no? Estamos como chocando, es decir, a veces nos cuesta aceptar, ¿verdad?, la realidad de la cruz, la realidad de la contradicción, o la realidad sencillamente de entender que el reino de Dios no es de este mundo, que si el reino de Dios fuera de este mundo, pues todos los interesados, todos los lambiscones, todos estarían metidos, ¿verdad?, en las iglesias, y pues no es así. Le respondió Jesús a esa pregunta. A vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Nuevamente está el elemento de decir Jesús, les dice, van a ser mis testigos, y mis testigos hasta los confines de la tierra, previamente para que puedan ser testigos creíbles, para que tengan la fuerza para testificar la fe, recibirán al Espíritu Santo, que es el tema de la siguiente meditación, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo, con la que se cierra el ciclo de meditaciones sobre pues un retiro, un curso de retiro desarrollado a lo largo pues casi 3 semanas, más de 3 semanas que lo hemos estado pues llevando en esta oración. Pero nuevamente
de una manera más detallada que en el Evangelio, Jesús les habla de la promesa del Espíritu Santo y de cómo Él espera que sean los testigos. ¿Testigos de quién? De Cristo, de su resurrección, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, Jesucristo les vuelve a explicar por enésima vez la vocación universal de la iglesia, su carácter católico. Católico quiere decir universal, que no es para unos pocos, que es una auténtica revolución respecto de la religión judía que practicaba Jesús, que era solo para los judíos. Y estaba profetizado en las mismas profecías de los judíos que sí, que esa era, la primera alianza era solo para los judíos, pero que iba a haber una nueva alianza, alianza nueva y eterna, que iba a ser no solo con los judíos, sino tomando pie del pueblo judío, iba a ser para todo el mundo. Entonces Jesucristo se los vuelve a decir, o sea, ustedes son mis testigos. A mí siempre que contemplo esta parte de las escrituras, ¿no? De los hechos de los apóstoles, me conmueve la paciencia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya se los había explicado antes de la pasión. No se enteraron de nada. Se los vuelve a explicar después de la pasión, después de la resurrección, las enseñanzas pospascuales de Cristo, es decir, el momento en el cual ya Cristo no está para todos, sino solo para los apóstoles y para los discípulos, que son los testigos de la resurrección, y a los que les revela su designio de salvación, ¿no? Como no viene a tener un reino temporal, un reino político, como viene a predicar el reino de Dios, ¿no? Y el reino de Dios pues se va a realizar a través de ese instrumento que es la iglesia, de los cuales ellos van a ser los pilares, que su función es predicar el Evangelio a toda criatura y bautizarlas, administrar los sacramentos y que así se va a difundir la salvación que él había ganado con su pasión, muerte y resurrección. Pues eso era lo que les había predicado. Y ya en los últimos instantes de Cristo sobre la tierra, o sea, ya cuando se va, cuando pasaron los 3 años de estar con ellos, todavía no se enteran. O sea, todavía tienen como esa ilusión de un reino humano, un reino temporal, y todavía tiene que volverles a explicar, oye, es que ustedes son mis testigos hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Fue, de hecho, lo último que les dice. O sea, lo repito, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, se fue levantando en presencia de ellos y una nube le ocultó a sus ojos. O sea, lo último que les dice Jesús, por enésima vez le explica, van a ser mis testigos hasta los confines de la tierra. O sea, van a predicar el Evangelio, la salvación hasta los confines de la tierra. Van a administrar los sacramentos a toda criatura. De hecho, Mateo, ya no lo leí directamente, pero lo último que les dice es vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, lo último que les dice Jesucristo es que tienen que predicar el Evangelio, tienen que hacer apostolado, tienen que ser sus testigos, predicando el Evangelio a toda criatura hasta los confines de la tierra. Entonces, de hecho, cuando les explica que seréis mis testigos hasta los confines de la tierra, y fue lo último que les dijo Jesús. O sea, hay como una sintonía bastante llamativa entre lo que nos dice San Lucas y en lo que nos dice Mateo, de las últimas palabras de la última voluntad de Cristo. ¿Cuál es la última voluntad de Cristo? Que seamos testigos de la verdad del evento de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección, hasta los confines de la tierra. Que lo comuniquemos a todas las criaturas. Y ya según el relato de San Mateo, que bauticen a toda criatura en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, ¿qué espera Jesucristo de la iglesia? Que prediquen el Evangelio y que administren sacramentos. ¿Para qué está la iglesia? Para predicar el Evangelio, es decir, la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos y nos salvó muriendo en la cruz y resucitando, y para administrar los sacramentos, fundamentalmente el bautismo y la Eucaristía. Son las dos realidades fundamentales de la iglesia que, ¿para qué la fundó Jesús? Para difundir la salvación y que esa alianza nueva y eterna llegue hasta los confines del mundo. Nos damos cuenta que todavía falta mucho. Ahora, volviendo al texto de San Lucas, parece que hay digamos, ¿cómo decirlo? ¿No? Una
curiosa divergencia entre los comentarios pues de los distintos santos, ¿no? Me llamaba la atención cómo, eh, pues al contemplar esta escena en su oración, San José María, en un libro que escribió de un tirón que se llama Santo Rosario, que les recomiendo ampliamente, donde pues al hilo de los misterios del Rosario va glosando unas consideraciones espirituales sobre la vida de Jesús, sobre la vida de la Virgen, desde una perspectiva de infancia espiritual, de hacernos niños delante de Dios, y contemplar como niños esos maravillados, asombrados, esos momentos salvíficos de la vida de Jesús. Entonces, precisamente cuando narra, recoge ese misterio gozoso, el cuarto misterio glorioso, segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor a los cielos, que pues en el relato del Evangelio de San Lucas nos dice, los sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Me llamaba la atención cómo, pues en la contemplación que hace San José María de este misterio, lógicamente dice, Pedro y los demás vuelven a Jerusalén con gran alegría. Es justo que la humanidad de Cristo recibe el homenaje, la aclamación y adoración de todas las jerarquías de los ángeles y de todas las legiones de los bienaventurados de la gloria. Pero tú y yo sentimos la orfandad, estamos tristes y vamos a consolarnos con María. ¿Por qué considera esto San José María? En esa oración de San José María, pues tú y yo contemplamos los misterios del rosario como testigos presenciales, testigos de excepción, porque somos como niños pequeños y los apóstoles y la Virgen nos dejan estar ahí, nos dejan contemplar aquello. Y lógicamente, claro, al ver que Cristo se va al cielo a recibir la adoración y gloria de los ángeles, claro que el Señor se merece eso, fruto de su sacrificio, de su entrega, de haber cumplido hasta el final la voluntad del Padre. Pero lógicamente dice, pero tú y yo sentimos la orfandad, estamos tristes y vamos a consolarnos con María. ¿Por qué estamos tristes? Pues porque se fue Jesús. Digo, motivo hay, ¿no? El Señor se fue. Antes estaba, antes veíamos su mirada, su sonrisa, el gesto de sus manos, nos consolaba, nos daba seguridad su presencia y ahora ya no lo vemos. Digamos que a partir de ahí, a partir de la ascensión del Señor, ya no gozamos de la presencia física de Jesús. Es un poco como cuando se nos va un ser querido. Sabemos que se nos va al cielo, pero nos duele porque ya no tenemos su presencia física y por eso nos ponemos tristes. Podemos decir, bueno, sí, ya no sufre, ya está feliz, ya está con Dios, ya está mucho mejor que nosotros, pero nos hace falta y lo extrañamos y nos duele esa separación, aunque sabemos que esa persona que amamos y fue buena, pues va a estar mucho mejor que en esta vida, sujeta pues a las penurias, a las dificultades, a los problemas, al dolor, pero nos duele. El comentario de San José María en ese sentido es lógico. Somos unos niños pequeños que vemos cómo Jesús, a quien tanto amamos, se nos va al cielo y que ya no lo vamos a ver. Entonces me llamaba la atención, te decía, porque el comentario que hace Benedicto XVI va justo en la línea distinta. Te lo leo. Dice, la alegría de los discípulos después de la ascensión corrige nuestra imagen de este acontecimiento. La ascensión no es un marcharse a una zona lejana del cosmos, sino la permanente cercanía que los discípulos experimentan con tal fuerza que les produce una alegría duradera. Evidentemente están seguros de una presencia nueva de Jesús. Claro, o sea, el relato evangélico, ¿verdad? Es en ese sentido como contrastante, ¿no? Porque dice, ellos después de postrarse ante él, cuando subió a los cielos, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Como que no cuadra, como que con gran gozo, o sea, estás feliz de que se fuera Jesús. Es análogamente como si dijéramos, oye, estoy feliz porque se murió fulanito. Pues no. Digo, felizmente Jesús no se murió, ya estaba resucitado y sencillamente ya no gozaban de su presencia.
pero lo natural sería decir, oye, pues ahora sí estamos solos, o sea, ahora sí, el paquete, la responsabilidad está en nuestras manos. Ya no tenemos ahí a Jesús delante para preguntarle. Ya no está su voz, su mirada, su rostro, sus manos, su caminar, pues ya no. Ya si tenemos dudas, no es que le preguntamos, Señor, explícanos la parábola. Señor, que nos hundimos, Señor, que nos ahogamos. Ya no está ahí como lo habíamos visto y que nos daba tal seguridad. Entonces, ¿por qué dice el Evangelio que se fueron a Jerusalén con gran alegría? No es como lógico. Y la explicación me parece que es bastante coherente, la de Benedicto XVI. O sea, evidentemente están seguros de una presencia nueva de Jesús. O sea, saben que ya ahora, desde el cielo, pues no tendrán eso de despertar a Jesús, que la barca se hunde, Señor, que nos hundimos, Señor, que perecemos. Ya no podrán decirle, Señor, explícanos la parábola. Pero saben, precisamente porque ya tienen esa fe, porque ya Dios les ha dado la gracia, que como dice el Señor en el Evangelio, también yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que pasa es que está con nosotros de una forma nueva. Ya no está en su forma física, sino que está precisamente a través de esto que estamos haciendo nosotros aquí ahora, a través de la oración. A través de la oración entramos en comunión con Dios. Y en el recogimiento de la oración, en el silencio, en el sagrario de nuestra conciencia, en el fondo del alma, si le pedimos luces a Dios, el Señor nos da luces. Y de hecho es lo que tienen que hacer pues, el Papa y los obispos. No fiarse solo de su criterio, de su ciencia, de su experiencia, sino pedir humildemente luces a Dios para acertar en las decisiones que tienen que tomar habitualmente. Y por eso rezamos por ellos. Pero de alguna manera esa ascensión no es un marcharse, vuelvo a Benedicto XVI, a una zona lejana del cosmos, sino la permanente cercanía que los discípulos experimentan con tal fuerza que les produce una alegría duradera. Me venía a la memoria pues una frase que decía San José María hacia el final de su vida, que pues notaba que ya se le estaba acabando la vida. Las personas, sobre todo las personas santas, con frecuencia intuyen cuando ya se está acercando su final. Y, y decía con cierta frecuencia, desde el cielo os ayudaré más. Porque desde la tierra, pues la ayuda humana está limitada a lo que podemos ver, tocar, hacer directamente. Desde el cielo, nuestra intercesión por Dios es como más directa. Es decir, el santo desde el cielo está donde lo invocan, donde lo llaman, no está limitado a un solo lugar, sino que está a donde lo invocan, a donde lo llaman, a donde... Bueno, pues si eso es una realidad de un santo que desde el cielo nos puede ayudar más, imagínate del Señor. Por eso los apóstoles estaban alegres. La actitud de los discípulos, explica Benedicto XVI, no debe ser ni la de hacer conjeturas sobre la historia, ni la de tener fija la mirada en un futuro desconocido. El cristianismo es presencia, don y tarea. Estar contentos por la cercanía interior de Dios y fundándose en eso, contribuir activamente a dar testimonio en favor de Jesucristo. En los discursos de despedida del Evangelio de San Juan, Jesús dice precisamente esto a sus discípulos. Me voy y vuelvo a vuestro lado. Aquí está sintetizada maravillosamente la peculiaridad del irse de Jesús, que es al mismo tiempo su venir. Y con eso queda explicado también el misterio acerca de la cruz, la resurrección y la ascensión. Su irse es precisamente así un venir, un nuevo modo de cercanía, de presencia permanente, que Juan pone también en relación con la alegría de la que hemos oído hablar en el Evangelio de Lucas. Puesto que Jesús está junto al Padre, no está lejos, sino cerca de nosotros. Ahora ya no se encuentra en un solo lugar del mundo como antes de la ascensión, con su poder que supera todo espacio. Él no está ahora en un solo sitio, sino que está presente al lado de todos, y todos lo pueden invocar en todo lugar y a lo largo de la historia. El Jesús que se despide no se va a alguna parte en algún astro lejano. Él entra en la comunión de vida y poder con Dios viviente, con el Dios viviente, en la situación de superioridad de Dios sobre todo espacio.
Por eso no se ha marchado, sino que en virtud del mismo poder de Dios, ahora está siempre presente junto a nosotros y por nosotros. De ahí la alegría de la ascensión, porque con la ascensión de Cristo a los cielos, tenemos la certeza de la cercanía de Cristo de nosotros, de su intimidad que no nos deja, de su compañía que nos acompaña y nos bendice siempre. Pues con esta certeza, la certeza de que caminamos a lo largo de nuestro peregrinar en la tierra acompañados por Cristo, terminemos este rato de oración agradeciéndole a Jesús su cercanía y su presencia constante en la iglesia y en el fondo de nuestra alma. Agradezcámoselo de la mano de María, para que ese saludo sea más grato a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Los espero mañana a la misma hora y por el mismo canal para hacer otro rato de oración si Dios no dispone otra cosa. Hasta luego y que descansen esta noche de domingo.